Hoy preparé un platillo delicioso, carne molida con vegetales al chipotle. Ojalá que les guste porque quedó increíble. Ahorita la cocina y la casa huele delicioso de lo rico que quedó. Quédense a ver la receta y van a ver que la van a preparar. Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Pues vámonos por los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista de estos ingredientes para preparar este delicioso platillo. Pues ahora sí, manos a la obra. Con la coliflor, nada más estos ramitos los despegué y les corté esta parte para poder soltar todas las florecitas para que queden así pequeños en el guisado, que no queden tan grandes estos racimos. Y lo mismo hice con el brócoli, los corté así pequeños para que queden de buen tamaño para los bocados. Vamos a comenzar con la coliflor. La voy a agregar aquí al agua que ya tenía reservada y voy a agregarle media cucharada de sal de grano, es una cuchara cafetera. Voy a dejar a que empiece a hervir y voy a contar 5 minutos para después agregar el brócoli. Mientras los vegetales se van a cocer, vamos a aprovechar el tiempo y aquí en el vaso de la licuadora vamos a agregar los jitomates que los partí en 4 partes para molerlos mejor. Agregamos también el trozo de cebolla, que acá lo ando tirando, y el diente de ajo. Vamos a agregarle también agua con esa y licuamos. La sal se la vamos a agregar después para rectificar cómo nos queda la carne. La salsa ya está lista, la vamos a reservar. Un ingrediente que me faltó comentarles fue el aceite. Aquí lo tengo. Voy a agregar en un sartén 2 cucharadas soperas de aceite del que ustedes utilicen. Y aquí vamos a agregar la carne molida. Aquí a la carne le vamos a agregar la pimienta, recuerden, es al gusto, igual que la sal. De sal yo voy a agregar una cuchara cafetera, que no les dé miedo esta cucharada de sal. Recuerden que la salsa no lleva nada de sal hasta este momento. Voy a agregar también el ajo en polvo. Y vamos a dejar aquí la carne hasta que esté guisada, que tome un color aquí un poco dorado para que suelte su mejor sabor. La carne molida aquí la tengo ya casi lista. La coliflor ya pasaron los 5 minutos. Ahora voy a agregarle el brócoli y vamos a dejar que hierva durante otros 3 minutos. La carne ya está lista, le vamos a apagar. Y ya el brócoli con la coliflor duró 3 minutos hirviendo. Le apagamos y ahora vamos a retirarle el exceso de agua. Aquí en la carne vamos a agregar la salsa que ya teníamos lista. Y vamos a agregar también un poquito de agua que nos había sobrado de la taza que tenía reservada. Vamos a esperar a que hierva para agregarle la salsa de chipotle. La carne la dejé hirviendo con la salsa que le agregué durante 5 minutos. Ahora voy a agregarle la salsa de chipotle. Pero si ustedes le agregaron chiles enlatados, lo van a licuar junto con el jitomate, la cebolla y el ajo. Vamos a mezclar aquí, vamos a dejar que hierva para probarlo de sal. La carne ya está hirviendo con la salsa, ya la probé de sal, quedó perfecta, no fue necesario agregarle absolutamente nada. Entonces vamos a agregar aquí los vegetales y lo vamos a dejar hervir más o menos unos 2-3 minutitos nada más, para que los vegetales también tengan el sabor que tiene la salsa y la carne. La salsa quedó
deliciosa. Pues esta carne molida con vegetales al chipotle ya quedó lista. Le voy a apagar aquí y ya es tiempo de servirla. Espero que les haya gustado esta receta, prepárenla, les va a encantar. Ya vieron qué fácil es, ponen una cosa, otra y sale casi todo al mismo tiempo. La carne está suavecita, los vegetales, todo quedó increíble. Y también les recomiendo que se suscriban a mi canal, El Sazón de Silvia, que lo compartan con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta. Y vean, no me vayan a envidiar, pero este platillo está de lujo. Quedó picosito, pero sabroso. Los ingredientes que necesitamos son 400 gramos de carne molida. Yo aquí tengo mitad de cerdo y mitad de res. Tengo una taza de coliflor, una taza de brócoli, un trocito de cebolla, 3 jitomates. Tengo una lata de 220 gramos de salsa de chipotle. Si no tienen salsa de chipotle pueden cambiarlo por chile chipotle enlatado. Un diente de ajo, media cucharada cafetera de ajo en polvo, sal y pimienta al gusto. Y para agregarle a la carne tengo una taza de agua y aquí tengo agua suficiente para cocer el coliflor y el brócoli. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.